movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. Primera llamada, bueno, más bien séptima llamada, comenzamos. Porque efectivamente comenzamos tarde la mañanera del pueblo de este día jueves, debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo su séptima comunicación con Donald Trump. Solo que en esta ocasión no quiso revelar realmente los detalles de lo acordado, simplemente acotó, hablamos de temas comerciales. Y estamos planchando, y no piensen mal, estamos planchando la visita de Marcelo Ebrard a los Estados Unidos, que será el día de mañana, porque el impuesto a los vehículos, el impuesto al acero, nos trae de verdad a punto de hacerle al grosero, a Trump, pues, porque nos tiene y nos tiene y nos tiene. Y así resumía más o menos, preguntas más, preguntas menos, Claudia Sheinbaum, esta llamada con el presidente Donaldo Trumpín. Al principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial. Y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a compañeros, pues fue breve, unos 10 minutos, sabes que a veces es de 40 minutos y es preparando pues la reunión de mañana. La llamada de esta mañana era en particular relevante porque, como saben, se aprobó el One and Only Massive Beautiful, hermoso, maravilloso y todas esas cosas que le gusta poner a Trump, paquete presupuestal. Los republicanos finalmente le dan su sustento y ocurre con un impuesto a las remesas de nuestro país. ¿Y sabían qué? Que ya no es del 5, que ahora es del 3.5. Es decir, un impuesto que no existía, ahora existe. Pero como no fue tan severo el aumento o porque no nos pegaron con todo, uno termina medio agradecido. Y así comenzaba justamente a responder en este tema la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta madrugada en realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, todavía falta que pase por el Senado y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que pues vale la pena reconocer y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México. Este reconocimiento al embajador Esteban Moctezuma tuvo eco además con un tweet que él publica, o un post que él publica en la red social esa del tal Elon Musk. Ya ni le voy a hacer promoción a esa red. Y dice que ahí vamos avanzando, que ya no fue el 5, que sino que el 3.5, pero ojo, estamos verdaderamente en los tiempos de Trump, donde agradecemos que no nos maten, nada más que nos den un golpe. Eso es complicado, porque lo que tendría que ser, y de hecho lo deja entrever la propia presidenta, es que no existe este impuesto, porque este impuesto además viola un acuerdo que hay entre México y Estados Unidos, es discriminatorio e impacta no solamente a México, sino a muchísimos de los países que viven de las remesas. Y se refiere a casos centroamericanos donde una quinta parte de los ingresos a esos países están vinculados
al envío de remesas. Y yo sí le puedo decir, aunque no dice la presidenta que se trate de Honduras o de El Salvador, en el caso de El Salvador es abrumador. En el caso de Honduras es abrumador. Y que el Bukele ande de pelele de Trump, en realidad aquí sí ofende, porque tendría que estar viendo por el bienestar de las familias de El Salvador, que por más enviados a sus megacárceles no tendrán forma de compensar este aumento directamente al ingreso de ellos. Y yo creo que la presidenta lo que dice cuando responde a estas preguntas y cuando cita el ejemplo de las economías que serán dañadas, de alguna manera está haciendo un llamado a estas otras naciones a también hacer su pequeño trabajo y también sumarse a los esfuerzos, porque evidentemente, aunque el embajador Moctezuma, aunque ella reconoce que se logró que no fuera tan horrible el trancazo, sigue siendo un trancazo. Y aunque como gobierno quieras festejar que no fue tan duro, seamos honestos. Esto nos coloca y sobre todo coloca a las familias que viven de las remesas, que son muchísimas en nuestro país, en una circunstancia pues más delicada. Pues no lograron pues este avance de pues quitarlo al 100%. ¿Cómo van a seguir luchando pues para que no se apruebe en el Senado próximamente? Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos. También los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes. Y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que pues no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto, que es discriminatorio. Pero es bueno, por lo pronto, que haya bajado de 5 a 3.5. Y en esta conferencia de la séptima llamada, evidentemente presentes, les digo, el tema de cómo vamos en la negociación del TEMEC, y la presidenta dijo, no, eso todavía no se adelanta, eso todavía no está en la agenda. Ok, preguntarle sobre esta llamada que sostuvo con el presidente Trump. ¿Hablaron sobre la revisión al TEMEC? Entiendo que… Todavía no llegamos a esos temas. Es algo que el secretario de Economía sí ha estado hablando con sus homólogos, pero todavía no llegamos a esos temas. Estamos en particular hablando sobre el tema de acero, aluminio, automotriz. ¿Cuál fue la percepción del presidente? Pues todavía no quisiera yo anunciar mucho más. Estamos pues trabajando para poder pues reducir todavía más los aranceles. Y claro, ya metidos en el tema de las renegociaciones del TEMEC, también se tocó el tema de cómo vamos con el cierre de la frontera en el tema agrícola, recuerden del gusano barrenador. La presidenta dijo que se está avanzando, aunque no quiso dar una fecha de reapertura de la frontera. Pero también fue una conferencia cargada de contenido económico. Primero, porque se arrancó con una presentación de Marcelo Ebrard en la que habló de cómo vamos progresando en los polos de desarrollo o los polos de bienestar, como también se les ha rebautizado, a estas áreas estratégicas que pretende el gobierno de nuestro país desarrollar para fortalecer la economía nacional, para crear una industria mucho más desarrollada
que además impulse el consumo de lo hecho en México. Entonces, Marcelo Ebrard hizo como un corte de caja, pero un tema que fue en particular interesante tuvo que ver con el tema de la inversión extranjera a nuestro país, porque ahí él pudo presentar una suerte de gráficos de cómo ha ido aumentando y sobre todo cómo aumenta este último año y establece pues un récord en comparación incluso con las administraciones neoliberales. Ahí como que echan la puya política y luego esto que les voy a presentar de Marcelo Ebrard como primera parte es luego fortalecido por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que dice, oigan, se anticipaba un año horribilis. Un año complicadísimo, aunque no dice por el factor Trump, pues evidentemente todos entendemos que es el disruptivo trumpiano, que es de alguna manera la ruptura a una economía global relacionada y de alguna manera continental, muy integrada. Y ahí la presidenta dice, se esperaba lo peor, pero ¿sabían qué? México es de las naciones que mejor han salido paradas de estas amenazas trumpianas. Y no solo eso, seguimos teniendo datos que confirman que nos está yendo no solamente mejor que al resto, sino que nos está yendo bien. Un semestre que ha sido complejo en el escenario internacional y sin embargo esta inversión que creció en lo que llevamos de 25 respecto a los años anteriores significa que tenemos más reinversión y más capital llegando a nuestro país por todas las vías. Es muy buena noticia. La siguiente, por favor. Y nada más una reflexión para cerrar. El máximo histórico de la etapa neoliberal en México fue en 2018 y fue 9.500 millones de dólares. 2018. Fue su máximo. En la cuarta transformación llegamos este año al máximo histórico, que son 21.400 millones de dólares de inversión extranjera directa. Creo que es muy buena noticia. Queremos decir hoy es que la economía de México va bien, no se necesita cambiar de modelo, ha dado resultados por alguien por ahí que publicó, no se necesita cambiar de modelo, el modelo de la economía moral, de la prosperidad compartida, del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, ha demostrado que cuando la economía se riega desde abajo, a todo México le va mejor. Dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Pero ojo, en esto de las cifras, así como con los bikinis, les decía yo, hay muchas veces que lo que muestran no es tan importante como lo que se oculta detrás de ellas. O, aunque los datos son muy fríos, seamos honestos, también son sujetos a la interpretación y van a decir, ¿por qué me agarró el pelo? Siempre me lo agarro. Pero bueno, porque yo, por ejemplo, el día de hoy decidí hacer caso de lo que de pronto me escriben en los comentarios, que me dicen, no, ya Carolina, arréglate, peínate. Y entonces yo me peiné, pero fíjense, yo no me sé peinar, lo voy a confesar. Habrá quien diga que en vez de peinarme me despeiné, o me descoqué, o me malpunté. Yo hice mi máximo esfuerzo y peinada me siento, de hecho así como que a la gaga. Pongan ustedes que eso mismo se repite a la hora de las cifras. Hizo una presentación el secretario de Hacienda, que ya va agarrando un poquillo de ritmo, ya como que le está gustando aparecer en la conferencia, y habló respecto al crecimiento económico, que es el doble de lo que se anticipaba. Y entonces estamos, wow, ahora se anticipaba algo espantoso. Entonces, aunque sea el doble de algo espantoso, una vez volvemos igualito que con el tema del impuesto a las remesas. Esperábamos algo horroroso
y nos joden, pero tantito, y entonces decimos, bueno, ganamos la batalla. En términos del PIB, la presentación que hace del PIB, de los datos que hace, incluso de la inflación, que habla de inflación subyacente, ya no habla de la inflación anual, que de hecho estuvo por arriba del 4%, que es lo que toleran sus márgenes el Banco de México. Pero lo que les quiero decir, en la forma que él presenta y que plantea los datos, pues diríamos que estamos en una hoja positiva de la economía mexicana. Es un crecimiento que confirma las estimaciones preliminares, fue de 0.8% en su comparación interanual. El estimado por parte de los analistas era de 0.4, entonces fue prácticamente el doble de lo que se esperaba, mostrando una buena marcha y una continua expansión de la economía. También se conocieron los datos de inflación. Los más recientes muestran que estamos dentro del índice de variabilidad del Banco de México, dentro del margen del Banco de México para la inflación subyacente, que se reportó en 3.97%. La que sigue, por favor. Entonces tenemos datos de producto y de precios muy sólidos en el sector externo, como mencionaba el secretario de Economía, el ruido que hemos tenido en la parte de la negociación comercial. Sin embargo, los datos duros muestran lo siguiente: las exportaciones alcanzan un máximo histórico en marzo, y en marzo también tuvimos el superávit comercial más alto de los últimos 5 años. Y así anda haciendo justamente lo que debe de hacer, decir, no, yo todo lo veo muy bien. Ahora, no es la película que hubiésemos querido mostrar si le hubieran preguntado a la presidenta Claudia Sheinbaum dónde iba a estar el crecimiento económico, dónde iba a estar la tasa de inflación. En eso no estamos, pero lo que sí les he de decir es que al parecer estamos volviendo al peso superfortachón, y casi ya yéndose de la conferencia de prensa, la presidenta dijo, oigan, ahora que estamos en la onda de los datos económicos, yo sí les voy a presentar el más alegre, y es el superpeso, el superfortachón, y de ahí dijo, y sabían que la economía también. Ahora está en 19.34. Sí. Sí. Además del tema de grabar las remesas con este 3.5 y ya no el 5, ay no, de verdad es que yo siento que se me va el 20 a mí, porque me sigue pareciendo un impuesto, pero bueno, vamos a haceros un lado porque además, les insisto, la presidenta dijo no vamos a dejar de insistir en el tema, porque lo óptimo, y lo reconoce, es una tasa cero. Pero el otro tema que estuvo presente tiene que ver con declaraciones del día de ayer de Marco Rubio, que entre que decía, yo quiero ayudar a México, metió la puya de decir que murieron 2 personas en la Ciudad de México de alto perfil, y él, de una manera pues irresponsable o especulera, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, fue el crimen organizado. Les dejo aquí qué es lo que dice Marco Rubio y luego cómo responde a la pregunta sobre esos dichos la presidenta Claudia Sheinbaum. The next few weeks, I intend to travel potentially to Mexico along with a couple other cabinet members to sort of finalize some of these areas of cooperation. This may be one we talk about, but we've been primarily focused with Mexico on 2 things. One is on trade, which is not my department, but obviously our trade representative, Mr. Greer, and also the Commerce Secretary Lutnick's been engaging with them. And then the other is on security cooperation. We have a mutual interest in Mexico. In essence, the cartels that operate within Mexico and threaten the state are armed from weapons that are bought in the United States and shipped there. We want to help stop that flow. The reverse is those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels, where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. They've also been increasingly cooperative more than ever before in bringing. Pues yo a todos, incluido
a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. Y ya entrados en el tema del especulero, pues de plano, o sea, Marco Rubio especulando, no vayan a decir. Bueno, y ya ya agarrada de vuelo, como dicen, ya teniendo el tiro de saque, dijo la presidenta, pues ya solté el primer golpe, ¿por qué no lo remato? Y entonces de alguna manera logran colar el tema favorito de las conferencias del pueblo. Y la verdad es que no es Cedillo, porque hay uno que les cae todavía más en el culillo. De verdad, me refiero a don Felipe Calderónico, que tuvo una intervención con esta organización con la que siempre colabora, que se insistió en la mañanera, que es de derechas, que no es tan demócrata, que no se hagan, y entonces toman un fraseo de Calderón que me parece, ay Dios mío, pues es que cada quien escucha lo que escucha, es real. No quiero decir que Calderón no dijera lo que dijera, lo que pasa es que Calderón lo dijo pensando seguramente en Venezuela, sin darse cuenta que hay Venezuela y espérame México, tú no cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Calderón se lamentaba profundamente que Estados Unidos dejase de ser el policía del mundo. Recuerden que en esta manera muy puritana de Estados Unidos de ser en su política exterior, ellos eran realmente los imponedores y los juzgadores de las democracias del mundo. Esa es una realidad. Y a cambio daban ayudas, daban apoyos, daban sustentos y largo, etcétera. Y entonces Trump llega y de entrada dice, no, a mí ya no me interesa jugarle al polizonte del mundo o al moralista. ¿Por qué era el moralista? Al moralista internacional. Si yo soy un ser amoral, honestamente, si no jalo agua para mi morral, ustedes váyanse al diablo, o dinero para mi morral, ustedes váyanse a volar. Ese es realmente el cambio sustancial de la política de Trump, con sus amenazas, con sus aranceles y con su forma de decir, a mí el conflicto internacional solo si me reditúa, me importa, esto no es un tema de moral. Y entonces, les insistía yo, Calderón pues le da un poco el vágido, el dolor de que los Estados Unidos ya no sean tan intervencionistas, porque para él era un polizón del mundo increíble. Acuérdense que reconoció, por ejemplo, en las elecciones estas corruptas, yo no voy a quitarle lo corruptas a las elecciones de Maduro, hay que acotar, pero bueno, aunque no intervino como deseaba tanta gente o tantos gobiernos, pues reconoció mejor al opositor de Maduro, paseó por todo el mundo a don el mundo, y tuvo esta postura de decir, yo solamente negocio con democracias. Y Trump ya no está en eso. Y Calderón lo lamentó profundamente, pero al lamentarlo, pues de alguna manera la presidenta dice, oigan, ¿se dan cuenta? Calderón ha sido el presidente más entreguista, nalgas prontistas, no es cierto, eso ya lo dije yo, pero es que así lo describe. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia. Eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. Las declaraciones de Felipe Calderón se dan en el marco de su participación en el foro ultraderechista América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos, un evento convocado por el grupo autodenominado, pero en realidad es de derecha, de Libertad y Democracia, así se llaman, esto en España. Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México.
y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo, nadie más. Y así pues, sobre temas económicos, sobre temas de inversión, sobre avances del Plan México, sobre conversaciones con Trump, la séptima, pero definitivamente no la vencida, porque en esta, y sí hay que subrayarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum había tenido un récord de llamadas impecables con el presidente Trump, es decir, en las que salía de una llamada y podía comunicarnos a los mexicanos una buena noticia. Pero claro, cada vez es menor el margen con el que se puede mover México para, pues sí, para darle no sé, narcotraficantes a cambio a Trump, decomisos a cambio a Trump, compromisos a cambio a Trump, y el margen se va haciendo más pequeño, y por ello esta es la primera de 7 llamadas en las que la presidenta Sheinbaum dice, duró 10 minutos y no quiero hablar demasiado al respecto, no vaya a ser que haga yo lo que he avanzado. Es decir, estamos en una suerte de ahí vamos, pero no hemos llegado. Y por eso en esta ocasión no nos pudo compartir las buenas noticias. Pero claro, quedaban en el aire preguntas. Y con eso vamos a terminar esta publicación, que ustedes van a llenar de likes, por favor. Es que sí me tengo que acordar de decirles, porque yo no entiendo bien cómo funciona el tal algoritmo, pero que le den like. Eso es lo que a mí me dicen, ningún experto en YouTube, porque no los conozco, mis amigos. Entonces, dale like. Y les decía yo con qué voy a acabar. En este estirar y aflojar entre México y Estados Unidos, hay muchos temas que surgen como interrogantes y que están vinculados a rumores, a los rumores de la supuesta lista negra, a los rumores de lo que podría estarle exigiendo Trump a Claudia Sheinbaum. Y ahí la presidenta zanjó, fue enfática, y con eso cierro. Nosotros no permitimos ninguna intimidación. Entonces, cualquier persona que represente a una agencia, a una institución, al gobierno de los Estados Unidos, pues tiene que respetar a México y las reglas de México. Y en esa medida va a haber una excelente relación, igual que nosotros respetamos a Estados Unidos. Nosotros al presidente Trump lo respetamos, respetamos a sus secretarios de Estado, respetamos al embajador que llegó, a todos los respetamos. ¿Qué pedimos a cambio? Respeto, no intervención, y respeto a nuestras soberanías. Entonces, cualquier persona que sea directivo de una agencia, pues tiene que respetar a México y actuar en el marco de nuestras leyes. Y hasta ahora, desde que llegamos, ha sido así. Puede haber momentos en donde no estamos de acuerdo con lo que estamos mencionando, pero siempre ha sido así. Ahora, cuando tuvo su comparecencia este director de la DEA en el Senado, nosotros enviamos una nota, porque ahí hizo aseveraciones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, lo importante es eso, que cada vez que se dice algo con lo que uno no está de acuerdo, pues que lo pongamos sobre la mesa. Y en esa medida, habrá cosas que se digan que no tienen implicaciones, pero hay otras que sí. Entonces, nosotros, como lo hemos dicho, con la frente en alto, porque somos México. México es un país grandioso, maravilloso, y los complejos los tenían antes,
en el pasado, como Calderón, que llegó a la presidencia, haya sido como haya sido, y que ahora está muy preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Pues es mucho complejo, ¿no? No, nosotros no, al revés. Nuestro pueblo es grandioso, maravilloso. Entonces, la presidenta representa a su pueblo, representa al país. Y así pues hablamos siempre de frente, con respeto, como iguales. Y en esa medida, y la verdad es que en todo este periodo, con sus momentos en donde a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero ha habido mucho respeto, y agradecemos eso. Muchas gracias.